Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia a este webinar. Nos va a presentar Wilmer Garzón, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas y en este momento estudiante de su doctorado en Francia. Entonces doy la palabra a Wilmer para que inicie con este webinar y su presentación. Diego, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, Diego? Sí, bien. Perfecto, lo escuchamos bien. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos en Colombia, tardes aquí a este lado del continente. Antes de comenzar, un poco presentar sobre quién soy. En la actualidad soy profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Hago parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Eh, a la par, soy estudiante doctoral de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá y el IMT Atlantique, l'École des Mines, en la ciudad de Nantes, aquí en Francia. Eh, Hago tesis, la tesis se titula Secure Distributed Workflows for Biomedical Data Analysis. Tengo supervisor de tesis aquí en el IMT Atlantique, profesor Mario Sudol, y en la ciudad de Bogotá, el profesor Daniel Benavides, de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tengo una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Puerto Rico, con tesis de investigación en el área de bioinformática y doble titulación, doble pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Soy ingeniero de sistemas del año 2006 y de la primera promoción de matemáticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería en el año 2008. Llevo como profesor de la escuela de tiempo completo alrededor de 4 o 5 años y pues a la fecha pues más de 10 años de experiencia administrando, implementando y gerenciando proyectos relacionados con tecnología. La presentación pues digamos que he rescatado lo más importante de mi investigación doctoral, de mi trabajo de tesis, y la he titulado Distributed Biomedical Analysis, y básicamente el objetivo de la presentación es contarles un poco los aspectos motivantes, cuáles son las razones motivantes para hacer un análisis o procesamiento de datos distribuido. ¿Qué hay hoy día con respecto a las técnicas de análisis distribuido enfocado especialmente en los temas de Machine Learning? Y algunos desafíos actuales, algunos desafíos existentes con respecto al tema, pues de cara a futuros estudiantes o empresas que quieran profundizar o trabajar en el tema. Entonces, voy a comenzar con la presentación. Al final hay un espacio para preguntas, para dudas. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor anotarla y al final tenemos espacio para hablar de sus preguntas. Bueno, voy a comenzar por explicar lo que hemos denominado en mi trabajo de investigación FDC, Fully Distributed Collaborations, y básicamente voy a llegar a la idea de los análisis completamente distribuidos a partir de tres aspectos motivacionales. Lo primero, la primera gran motivación que hay es con respecto a la cantidad de datos que se están generando a diario. Yo estoy trabajando con datos biomédicos, pero digamos que en el sector de negocios, en el sector bancario, las redes sociales y obviamente los datos médicos, los datos relacionados con salud, están teniendo un crecimiento acelerado en los últimos años. Durante los últimos años se ha generado más del 90% de los datos acumulados en todo el Internet, digamos, en toda la era digital. Perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto, creo. Escucho un ruido de fondo. Este gráfico presenta un comportamiento sobre los datos almacenados, gracias, del Instituto Europeo de Bioinformática aquí en la Unión Europea, y básicamente podemos ver un crecimiento en los últimos 3 años de más del 200% en los datos biomédicos almacenados. Eso corresponde más o menos a 160 petabytes de datos sin procesar. Para tener una idea de qué es un petabyte, digamos que más o menos un estimado de las fotos que están almacenadas hoy día en Facebook corresponden a 1.5 petabytes. Es decir, estamos hablando que durante el 2015 al 2018 se logró almacenar en datos biomédicos
más de 100 veces lo que almacena hoy día Facebook. Entonces, digamos que las cifras son bastante impactantes desde el punto de vista médico y ahora con el tema del COVID, pues muy seguramente estas cifras se dispararon, ¿listo? Debido a la situación del mundo en la pandemia. Entonces, lo primero es la cantidad de datos que estamos recopilando día a día, estamos recopilando, estamos almacenando en el sector biomédico. Lo segundo, pues no es ajeno, no es un secreto que entre más colaboración hay en los diferentes grupos de investigación, en los diferentes departamentos médicos, hospitales y demás, pues se logra obtener más conocimiento. Digamos que el escenario tradicional, donde un investigador médico, biomédico, informático, hacía todo en sus cuatro paredes sin abrirle al mundo lo que estaba haciendo, pues digamos que eso ya no se hace hoy día. Hoy día hay bastantes iniciativas, bastantes consorcios eh, intentando generar más conocimiento, pues porque de esa manera se han hecho descubrimientos desde el punto de vista biomédico. Dos grandes ejemplos, digamos que el ejemplo, uno de los ejemplos más grandes es el GWAS, el Genome Wide Association Studies. Básicamente consolida información, agrupa información, grandes datos genéticos para diferentes enfermedades, para diferentes problemas de salud. Y otro ejemplo que corresponde a la imagen que están viendo ahí es un proyecto aquí en Francia, que se conoce como el ICANN Project. El ICANN Project lo que hace es recopilar información, procesar tres tipos de datos de aneurismas, intracraneal aneurisma, de pacientes en 34 sitios distribuidos en Francia, y de cada sitio recopilan tres tipos de datos. Entonces hay imágenes del cerebro, imágenes de alta resolución del cerebro, generan muestras genéticas que son pues, posteriormente secuenciadas y también tienen digitalizados todo el registro, el clinical record de los pacientes. Aun cuando el proceso, el ICANN Project, envuelve 34 sitios, 34 diferentes sitios en el territorio francés, el proyecto solamente, digamos, los datos solamente se procesan en dos grandes ciudades, en la ciudad de Nantes, donde está el gráfico amarillo y rojo, digamos que he distinguido dos puntos diferentes, pero es la ciudad de Nantes, y el gráfico verde, donde se procesan las imágenes, en Rennes. El gráfico amarillo hace referencia al procesamiento génico, el procesamiento de secuenciación que se lleva a cabo en el laboratorio de genómica, y desde el punto de vista computacional es el icono rojo donde se lleva a cabo parte del procesamiento para poder detectar información, poder encontrar conocimiento relevante con respecto a la enfermedad en estudio. Ese es el segundo aspecto motivacional, es la necesidad que hay de hacer investigación o trabajo colaborativo con respecto a los datos biomédicos. Y el tercero es, pues hay algo de fondo, dice, cuando yo quiero hacer colaboración, pues yo necesito compartir datos. Yo necesito abrir datos de mis pacientes, de mis muestras en estudio. Y pues aquí hay unas limitaciones. Digamos que compartir los datos no es tan sencillo por varias razones. Lo primero es que hay razones legales. Eh, por ejemplo, aquí en la Unión Europea rige la GDPR, una regulación que establece ciertas políticas sobre el compartimiento de datos personales. Resulta que los datos genómicos, los datos biomédicos son considerados un tipo de dato particular mediante esa regulación. En Estados Unidos tenemos regulaciones similares en el estado de California y eso también genera unas limitantes a la hora de compartir datos. Digamos que por más que quieran hacer colaboración entre las partes, entre diferentes partes geolocalizadas, hay limitaciones desde el punto de vista legal, pero también hay limitaciones técnicas. Si yo quiero transferir gran número de datos de un país de América a un país aquí en Europa, pues requiero una alta conexión, una alta capacidad de ancho de banda, requiero tener una capacidad, una conexión intermitente, digamos que no sea intermitente. Y otro gran problema que surge cuando abro a compartir datos son los problemas relacionados con seguridad. Puedo tener intrusos durante la transferencia, puedo tener fugas de información, puede que alguien se me conecte y me robe información y yo ni me entero. Y otro gran aspecto importante que
que se rescata durante esta fase de detectar las motivaciones son que también hay aspectos de parte de los investigadores, de parte de los grupos, también hay aspectos socioeconómicos. Entonces, digamos, por ejemplo, hay temas de reputación, hay temas donde laboratorios o países no quieren compartir sus datos por temas de reputación, por temas de nombre. Lo vemos ahora, por ejemplo, en el avance del tema del COVID. Sí, hay una disputa entre países por reconocimiento de laboratorios de investigación a ver quién es el primero que genera la vacuna. Digamos que es un claro ejemplo de algo que está hoy día de tendencia en el mundo, pero estos aspectos reputacionales también los hay a la hora de compartir datos entre los diferentes grupos de investigación o las diferentes entidades médicas. Entonces, debido a esos tres aspectos motivacionales, el crecimiento acelerado en los datos durante los últimos años, eh, la necesidad de hacer investigación colaborativa y la tercera, las limitaciones que hay para compartir datos, pues proponemos analizar datos bajo la idea, lo que llamamos FDC escenarios. Básicamente son hacer análisis de datos de forma completamente distribuida, donde minimicemos la cantidad de datos compartidos durante el proceso. Lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es analizar los datos, en su mayoría en sitio, donde los datos se encuentran, y durante el proceso viajar, por ejemplo, o compartir, por ejemplo, modelos que han sido levantados, por ejemplo, modelos de Machine Learning que han sido levantados a partir de los datos, obviamente aplicando ciertas técnicas de seguridad e encriptación, pero lo importante es que los datos, el 100% de los datos en bruto, lo que llamamos los datos en bruto, no son compartidos. Entonces, bajo este escenario, estamos interesados en proponer análisis bajo la idea de FDC, con la intención de qué? Pues de satisfacer las tres necesidades anteriores. ¿Por qué? Porque si evito no compartir los datos, pues debido a su gran volumen me voy a beneficiar, porque no voy a tener problemas técnicos, no necesito gran capacidad de banda, de comunicación de banda. Estoy promoviendo también el trabajo colaborativo, pero pues obviamente me toca también regularme a la diversa legislación que haya frente al tema de abrir los datos. Pues parte de los escenarios en FDC, pues una de las grandes intenciones es aliviar o mitigar un poco los procesamientos tradicionales. ¿Cómo es el procesamiento tradicional? El procesamiento tradicional lo que hace es que todos los datos son trasladados a uno o dos sitios, como ocurre hoy día aquí con el ICANN Project, y eso genera pues unos tiempos computacionales, unos tiempos económicos y también unos riesgos. ¿Listo? Entonces, si yo traigo el mapa que presenté antes sobre el proyecto ICANN, una posible idea de un escenario FDC sería pues hacer, en el gráfico presento 5 clusters, cinco grupos de procesamiento, digamos centros de procesamiento, y lo que hago es distribuir el envío de la información a esos 5 grandes grupos. Y el análisis final pues surge como resultado de lo que me procesen o de lo que generen esos 5 grupos de clusters entre sí. Eso tiene otra gran ventaja y otro punto a favor, es cuando yo hago procesamiento en un solo sitio, cuando yo traslado todo a un solo sitio, tengo un gran problema de dependencia de sitio en cuanto a fallos. Entonces, si el servidor, el sitio central de procesamiento falla, me mata la operación, no puedo hacer nada. Entonces, digamos que mediante este escenario, por ejemplo, este gráfico lo logro ver. Si yo tengo distribuido el procesamiento, pues también alivio la tolerancia a fallos durante el procesamiento. ¿Listo? Entonces, bajo esa idea de los FDC escenarios, pues, ¿qué hay en el estado del arte? ¿Qué hay con respecto a la investigación que hay desde el punto de vista biomédico, intentando minimizar, compartir los datos? Para procesamiento de datos, encontramos, digamos, tres grandes tipos de aplicaciones. Las primeras son aquellas soportadas o análisis que se ven beneficiados por el procesamiento de dispositivos físicos como las GPUs. Las GPUs son los diferentes cores que tiene una tarjeta de video de computador, y lo que hacen es paralizar tareas en los cores de esas tarjetas de video. Recientemente pues están también las CPUs. Esa es una, pero digamos que en estas completamente el proceso es centralizado. O sea, lo que yo hago es llevo a sitio los datos y en sitio
hago un procesamiento paralelo de eso, sobre esos dispositivos, pero los datos tienen que estar en sitio. Un segundo grupo, digamos, que digamos, que implementan la técnica famosa, digamos, la técnica muy eficiente, el framework muy eficiente conocido como MapReduce, para hacer procesamiento sobre diferentes clusters, o sea, para hacer procesamiento en sitio sobre la distribución la hacen sobre diferentes clusters, pero pues está la misma limitante, y es que los datos tienen que estar centralizados. Debido a su concepción, debido a cómo fue diseñado MapReduce, MapReduce presenta limitaciones para hacer procesamiento geodistribuido. Los datos tienen que estar en centro, digamos, centralizados en mi nube, en mi centro de procesamiento, y ahí es donde yo hago la paralización del proceso. Y un tercer tipo de aplicaciones muy populares en la comunidad biomédica, posiblemente en otras áreas de negocio, son los workflows. Entonces, digamos que aquí en este gráfico presento gráficamente lo que es un workflow. Un workflow pues, se compone de una serie de pasos. Logramos ver en este workflow 5 grandes pasos, 1, 2, 3, 4, 5, sí, digamos que 5 grandes tareas, y en cada tarea lo que yo llevo a cabo son una serie de subtareas. Digamos que hay 5 niveles y en cada nivel hay diferentes tareas. Entonces, una de las ventajas de los workflows es que le permite de forma natural al bioinformático, al biomédico, hacer de forma gráfica su flujo de datos, cómo quiere que funcione, claro, pero a lo máximo que soporta un workflow, digamos en cuanto a procesamiento, lo máximo que soporta un workflow es la paralización de estas tareas en sitio. ¿Listo? Es una herramienta muy utilizada en la comunidad biomédica, el uso de los workflows. Un poquito más sobre los workflows. Básicamente, estas tareas, un grupo de tareas, usted puede designarlos a un clúster, usted puede designarlos a una unidad de procesamiento computacional, pero carecen de soportar procesamiento geodistribuido desde diferentes sitios geográficos. Hay alrededor de 200 workflow systems, 200 sistemas de flujo en la comunidad biomédica. Aquí menciono 4 de los más populares, pero hay alrededor de 200. Y digamos que al final de cuentas, los workflow systems son muy útiles, muy utilizados para la comunidad biomédica, pero carecen de soportar funcionalidad bajo nuestra idea de FDC escenarios. Claro, como les digo, no tienen la habilidad de soportar el procesamiento geodistribuido desde diferentes sitios. A partir de la situación, pues hay oportunidades, y pues la gran oportunidad es que los FDC escenarios hay muy pocas herramientas que soporten el procesamiento completamente distribuido. MapReduce es muy popular y es un framework excelente, muy eficiente para procesamiento distribuido en sitio. Sería muy ideal, por ejemplo, si los workflow systems se les logra extender su funcionalidad para tener FDC de alguna manera, en algún sentido lograr hacer un procesamiento en sitio, sin necesidad de mover todos los datos a un único servidor. Y algo muy importante, y es que hoy día, digamos, hace unos años, ha surgido una gran competencia, un gran negocio con respecto a los datos génicos, a los datos genómicos, y pues digamos que está siendo liderado por dos grandes grupos de compañías en los Estados Unidos, lo que es Google, Amazon, Facebook y Apple, se conoce como GAFA, y la parte de China, digamos, lo que representado por Alibaba, Xiaomi. Digamos que esto ha generado también un gran negocio acaparado hasta el momento por dos grandes grupos de empresas tecnológicas, y pues por ende, digamos que aquí lo que hay es una gran oportunidad para poder hacer innovación en este tipo de aplicaciones. Voy a mostrarles la segunda parte, es cómo a través de lo que conocemos como el Machine Learning, cómo a través de las técnicas de Machine Learning adaptadas a un escenario completamente distribuido en Machine Learning, puedo yo hacer de alguna manera análisis distribuido, respetando parte de las premisas, parte de las motivaciones, y es que los datos sigan alojados en sitio. ¿Listo? Digamos que si yo quiero hacer procesamiento de grandes volúmenes de datos, aquí en la última viñeta presento dos formas de ampliar el escalamiento. Una es la que se conoce, scaling out, es la que se conoce como horizontal scaling,
y básicamente lo que hago es que replico diferentes nodos, replico diferentes máquinas con la misma configuración y de esa forma aumento la capacidad de cómputo en sitio. Claro, entonces scaling out, incremento el procesamiento introduciendo más máquinas. O la segunda es la que se conoce como scaling up o vertical scaling. Lo que hago es que en una sola máquina incremento su capacidad de cómputo, su capacidad de procesamiento, pues para poder responder a ciertas necesidades sobre mi volumen de datos. Un ejemplo de scaling up o vertical scaling es lo que hacen hoy día las tarjetas aceleradores de video. En una misma máquina yo utilizo varias tarjetas NVIDIA y aumento el procesamiento, paralelizo ciertas tareas y puedo obtener un mejor procesamiento sobre los datos. Pero digamos que hay otro tipo de issues, hay otro tipo de necesidades para procesar grandes volúmenes de datos. Resulta que los métodos tradicionales, los métodos estadísticos, los métodos de análisis tradicionales donde yo hacía procesamiento en sitio, se quedaron cortos básicamente por tres grandes razones. La primera es por la dimensionalidad de los datos. Cuando hablo de dimensionalidad, hablo del tamaño. ¿Qué tantos datos quiero procesar? Como les mencioné hace poco, según cifras del Instituto Europeo de Bioinformática, ha habido un crecimiento de más del 200% en los últimos, del 2015 al 2018, en los datos almacenados biológicos. Lo segundo es la heterogeneidad de los datos. Eh, los datos como tal están naciendo etéreos, no tienen un patrón muchas veces, no siguen un comportamiento similar, lo cual hace difícil su procesamiento. Y lo tercero, pues otro factor muy importante es la acumulación del ruido. Digamos que por naturaleza los datos biológicos nacen distribuidos. O sea, lo vemos ahora en el COVID. Colombia genera sus datos, Uruguay genera sus datos, Francia genera sus datos. Los datos están naciendo distribuidos, los datos biológicos. Y durante el nacimiento de los datos, durante la generación de los datos, pues hay ruido que se genera, hay diferentes patrones entre países, entre diferentes poblaciones, pues que no corresponden a lo mismo o a tener los datos en un sitio central. Muy importante, y es que todas las técnicas que uno quiera hacer sobre grandes volúmenes de datos, bien sea distribuido o centralizado, es muy importante que el análisis o el conocimiento que yo extraiga o que los datos sigan preservando su conocimiento que está inmerso en ellos. Digamos que no es simplemente partir datos y ya, porque hay un conocimiento inmerso, oculto en los datos, que no lo puedo perder. Eh, Retomando la definición de Machine Learning del año 50, de la década de los 50, básicamente han sido muy populares en los últimos años o han resurgido nuevamente estas técnicas de Machine Learning de época de los años 50. Y básicamente digamos que tenemos dos grandes conjuntos de técnicas de Machine Learning. Una es lo que se conoce como aprendizaje supervisado o un aprendizaje guiado, un aprendizaje que parte de información etiquetada, digamos, datos que conozco a qué clase pertenecen, por ejemplo, a qué paciente, a qué grupo poblacional pertenecen. Y está el otro que es el aprendizaje no supervisado. Digamos que el aprendizaje supervisado, no supervisado, es mucho más retante porque necesito encontrar patrones ocultos, tratar de detectar algo que no está en los datos porque no tienen una clase, digamos que no tienen un target, una variable de objetivo. Los métodos de Machine Learning han sido muy utilizados en el mundo biomédico, han sido muy utilizados en el mundo biomédico para procesar datos genómicos y muchas aplicaciones relacionadas con el healthcare. Pero digamos que estos escenarios han sido escenarios centralizados, escenarios tradicionales, donde los datos están conglomerados, los datos están en un solo sitio. Eso tiene limitantes debido al tamaño de los datos. Los modelos de Machine Learning se quedan cortos cuando yo quiero hacer una técnica, por ejemplo, de Deep Learning. Requiero bastante tiempo computacional para entrenar el modelo, ¿sí? Debido al conjunto de datos que yo tengo. Entonces, debido a eso, pues ha surgido una nueva tendencia, una nueva línea de investigación que se conoce como Large Scale Learning o Distributed Machine Learning. Bueno, para los que no están muy familiarizados con los datos, digamos que aquí esto es muy simple. Tengo un dataset que se compone de un conjunto de registros, ¿sí? Corresponde a información de pacientes, por ejemplo, o del objeto en estudio, y tengo una serie de atributos. Entonces, digamos que algunos datasets o algunos datos pueden tener este target, esta
variable objetivo y digamos que correspondería a un aprendizaje supervisado. Un paréntesis, algo muy importante, según el Economist, en el 2000, hace 3, 4 años, publicó un artículo el Economist donde mencionaba que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Entonces, digamos que este tema de procesamiento de datos, grandes volúmenes de datos, distribuido machine learning, pues va a ser un tema muy caliente, digámoslo así, un trending topic. Cierro paréntesis. Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje supervisado? Yo tengo un conjunto de registros, por poner un ejemplo, tengo un conjunto de objetos y de cada objeto sé si es un carro o no es un carro. Entonces, esta figurita corresponde a un carro, esto no corresponde a un carro y así para cada uno de ellos. Entonces, el aprendizaje supervisado, ¿en qué consiste? En que a partir de ese conjunto de dataset, que lo tengo con clase, un label de dataset, voy a hacer una función matemática que mejor se ajuste o que mejor me permita predecir a futuro si un objeto, si una figura de estas o una serie de registros corresponden a un carro o no. Entonces digamos que al final pues yo voy a hacer un modelo, voy a hacer un modelo predictivo con la intención de ¿qué? De hacer una predicción para casos nuevos o casos que no conozco y que quiero clasificar o analizar con mi modelo. Y en el otro escenario está lo que se conoce como aprendizaje no supervisado, y es que no conozco, no tengo información del target variable de esos elementos. O sea, sé que tengo una serie de registros, una serie de objetos, pero no sé a qué corresponden. Entonces aquí lo que hago son técnicas de aprendizaje no supervisado para lograr clasificarlos, lograr agruparlos de alguna manera. Digamos que lo que hace uno es utilizar técnicas de similitud, hacer similitud entre registros y agrupar los registros, los objetos, de acuerdo a su nivel de similitud. Digamos que son dos de los dos grandes métodos de Machine Learning se encapsulan en lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, pero hay muchas más. Digamos que han surgido otras ramas relacionadas con el aprendizaje con Machine Learning. En este cuadro, digamos que me gusta presentar un poco la relación. A veces quizás usamos términos en el mundo de computación, en el mundo de datos, sin entender un poco su alcance. Entonces, digamos que hay un gran conjunto que son las técnicas de Artificial Intelligence, las técnicas de inteligencia artificial, cuyo objetivo es tratar de imitar a lo máximo el comportamiento humano. Digamos que, y eso hay mucha discusión sobre el tema de inteligencia artificial, si es inteligencia o no, bueno, en fin. Dentro de ese conjunto de técnicas de la inteligencia artificial, tenemos un conjunto de métodos de Machine Learning. ¿Sí? Entonces, digamos que algunos métodos, por ejemplo, el Random Forest o las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, el KNN, en las redes bayesianas, y dentro de estas técnicas de Machine Learning han surgido las técnicas de Deep Learning. Entonces, digamos que Deep Learning lo que hace es composición de diferentes diferentes neuronas a diferentes niveles para resolver diversos problemas. Como se dan cuenta, el gran conjunto son las redes de inteligencia, los métodos de inteligencia artificial, seguido Machine Learning, y dentro tengo Deep Learning. Y abajo en la parte superior, pues tengo como la línea cronológica, con base en la historia, con base en la información que hay, sobre desde cuándo tenemos, digamos, técnicas de inteligencia artificial. Más o menos viene desde el año 50 con el test de Alan Turing, la prueba de Alan Turing. Digamos que en el año de los 90 podemos tener los primeros resurgimientos de Machine Learning, de las técnicas de Machine Learning, y muy posiblemente en el 2010, la más famosa aplicación del 2010 pues fue lo que hizo IBM Watson cuando le simuló el juego Jeopardy en Estados Unidos y logró ganarle a los jugadores humanos. Entonces digamos que un poco cronológicamente esa ha sido la relación de estas tres líneas, pero si se dan cuenta se complementan, no son líneas excluyentes, como tal son métodos complementarios. Bueno, entonces, con respecto al aprendizaje distribuido, pues básicamente hay dos formas. Si yo quiero hacer aprendizaje distribuido, en esencia hay dos grandes formas. Una primera forma corresponde con paralelizar los datos. Entonces, digamos que en este enfoque, el data parallel, lo que hago es que los datos son partidos en diferentes nodos de cómputo, en diferentes nodos de procesamiento, y sobre esos nodos corre el mismo algoritmo de aprendizaje, el mismo Machine Learning algoritmo. ¿Listo? Y al final pues tengo mi modelo entrenado. Y está el otro escenario,
que es un procesamiento, es paralelizar el modelo. Básicamente, lo que hago con la del modelo es que la construcción del modelo la delego o la divido entre las diferentes instancias o los diferentes workers, los diferentes nodos de procesamiento que tengo para poder entrenar el modelo. ¿Listo? Digamos que son, en esencia, cuando yo quiero hacer Machine Learning distribuido, son en esencia las dos grandes estrategias que hay. Más sin embargo, pues también yo puedo hacer un enfoque híbrido, donde combino la paralelización de los datos, pero también paralelizo la construcción del modelo. ¿Listo? Digamos que dependiendo del problema, dependiendo de la necesidad, pues aplico el método A, el método B o el método híbrido. Digamos que eso pues depende de la problemática. Desde el punto de vista de computación, voy a ir rápido en esta parte. Básicamente hay cuatro diferentes tipos de arquitecturas para poder llevar a cabo este procesamiento distribuido de Machine Learning. Pues el primero es el tradicional. El que ven acá es el tradicional, donde los datos son ensamblados en un único sitio. Es decir, todo se lleva a cabo en un solo sitio. Una segunda es hacer un proceso descentralizado con algunos intermediarios, con algunos intermediadores, pero al final digamos que el proceso también sigue siendo, al final de cuentas, sigue siendo delegado, responsabilizado a un solo sitio. Proceso descentralizado bajo la figura de árbol. El árbol pues nos muestra una jerarquía. La raíz es el principal y de para abajo pues se muestra la jerarquía en los diferentes niveles del procesamiento. Una tercera, un método también descentralizado, basado en lo que se conoce en computación como parameter server, es que permite tener unos centros de procesamiento divididos, pero le remiten información a ciertos servidores y luego pues los servidores entre sí hacen el entrenamiento del modelo. Un gran ejemplo de esta aplicación de parameter server es lo que hace hoy día Google en nuestras aplicaciones con una herramienta que se llama Gboard. Ya ahorita les menciono esa aplicación de Google, pero esa está hecha bajo lo que se conoce como parameter server. Y una última, pues es un poco hacer procesamiento completamente distribuido, donde lo que hago es que tengo los datos regados, digamos, tengo los datos geolocalizados en diferentes partes, y lo que hago es entre los diferentes sitios compartir el modelo de aprendizaje. Entonces, la propuesta que nosotros queremos con los FDC, con los Fully Distributed Collaborations, lo que queremos hacer es enfocarnos en tratar de compartir al máximo solamente los modelos aprendidos, sin necesidad de compartir, sin necesidad de abrir los datos. Entonces, digamos que estamos en esa fase experimental, pero eso es parte de lo que queremos. ¿Qué ganamos? Pues que estoy completamente alineado con las problemáticas que le mencioné en la parte motivacional. Un ejemplo de esta segunda métrica de hacer un procesamiento model paralel es lo que se conoce como ensemble learning. Básicamente un ensemble learning lo que hago es que delego o parto los datasets en diferentes puntos de almacenamiento, en diferentes nodos de almacenamiento, y cada nodo se encarga de construir una parte del modelo y al final lo que hago es ensamblar un modelo final de aprendizaje. ¿Sí? Digamos que es una técnica muy utilizada y es muy popular en procesamiento de datos biomédicos, pero en sitio. Digamos que sin estar en esta arquitectura completamente distribuida. Y una segunda, estos son ejemplos, digamos que son ejemplos de distribuir Machine Learning. Un segundo ejemplo es lo que les decía hace poquito sobre el concepto de Federated Learning. Federated Learning es un término que, digamos, lanzó Google en el año 2016, un concepto que lanzó Google en el año 2016, y todas aquellas personas que tengan Android lo hacen. Digamos que usted sin querer, o me imagino que cuando aceptó instalar, cuando uno le dice aceptar, yes to all. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro computador mientras dormimos? Perdón, nuestro celular. Básicamente lo que hace es que entrena un modelo local con respecto a las palabras que usted más utilizó en el día, por ejemplo, a la hora de redactar correos. Entonces, a la hora de redactar correos, esta aplicación que está por aquí, Gboard, aquí está, Gboard. Cuando usted redacta un correo, Google le trata de sugerir autocompletar cuál es la palabra después. ¿Sí? Entonces, thank you for the feedback. Entonces, él trata de sugerirme que la siguiente palabra que quiero poner es feedback. ¿Cómo funciona esto? Digamos que cómo lo está haciendo Google, digamos que cuál es la magia detrás de esto. Básicamente lo que sucede es que cada celular
localmente está entrenando un modelo. Cada celular localmente está entrenando un modelo. Mientras usted duerme, mientras usted se desconecta, mientras el teléfono tiene batería y está conectado al Wi-Fi, esa información se manda a un centro de procesamiento de Google, digamos, los modelos. Pues bueno, una de las premisas, y la tengo acá en la presentación, es que, pues eso solo lo sabe Google, digamos, la aplicación solamente viaja a modelos, no comparte sus datos, y pues hago énfasis de lo que promulga Google. Entonces lo que hace es que los modelos son enviados a un centro de procesamiento, a un parameter server, lo que se llama parameter server bajo la arquitectura previamente explicada, y allí lo que hace es que utilizando la información de todos los modelos que recibió de los diferentes usuarios, trata de crear un nuevo modelo que logra hacer una mejor predicción utilizando la información de todos. Y de vuelta, pues le envía a su celular un modelo posiblemente con mejor predicción. ¿Por qué? Pues porque utilizó la información de los otros. Digamos, utilizó la información de otras personas, de otros dispositivos móviles para lograr hacer un entrenamiento de predicción, de predicción sobre lo que usted escribe. Es digamos que es uno de los famosos ejemplos, pero pues digamos que es un ejemplo que le estoy mencionando a usted que funciona en dispositivos móviles. Pues digamos que yo quiero hacer gran procesamiento de datos, pues tengo limitantes, porque estoy hablando solo a nivel de dispositivo móvil. De esto hay mucha investigación hoy día para lograrlo tener en diferentes servidores y en diferentes procesamientos, no necesariamente con datos que provienen del mundo móvil. Con respecto al ecosistema o las herramientas que hay hoy día, desde el punto de vista computacional, pues digamos que ya hay algunos avances intentando proveer a los expertos en computación frameworks o herramientas para poder desarrollar. Y hay algo que está muy de moda también, que se conoce como Cloud Machine Learning. Es otro enfoque que está cogiendo mucha fuerza y es que lo que hacen es, por ejemplo, lo que ocurre con Google, Amazon, Azure y demás, proveen una nube que se encarga de entrenar modelos y simplemente lo que uno hace es enviarle solicitudes a ese modelo, pues para predecir algo, lo que uno quiera, dependiendo del modelo que uno quiera utilizar. Pero no obstante, sin embargo, digamos que esta técnica o este enfoque de Cloud Machine Learning, pues digamos, yo tengo que abrir los datos. Entonces, si yo soy una entidad médica, pues me toca de alguna forma hacer un acuerdo con Amazon, pero mis datos van a viajar, los tengo que trasladar. Entonces, digamos que uno puede hacer combinación de todas las herramientas que provee hoy día este ecosistema de Distributed Machine Learning, pues tratar de aliviar un poco las restricciones a la hora de abrir datos. Para concluir esta parte de Distributed Machine Learning, pues digamos que hay mucho por hacer. Digamos que, como les mencioné, esta herramienta de Google Gboard es de 2006, le hablo de 3 años atrás. Es decir, es un tema que está un trending topic, que está muy caliente y hay mucho por hacer. Y pues digamos que desde el punto de vista de procesamiento, es diferente procesar información en móviles a tener información almacenada en servidores, por ejemplo, información relacionada con datos genómicos y pues otros negocios, digamos, hago énfasis en los biomédicos porque en eso estoy trabajando mi tesis, pero pues esto es igualmente es proyectable, extrapolable a otra área de conocimiento. Hay mucha investigación para hacer, por ejemplo, sobre temas de mejorar la comunicación, cómo garantizar la heterogeneidad en los sistemas también, porque los sistemas, por poner un ejemplo, un Android, cómo se habla con un Apple, por ejemplo, y lo que le mencioné hace poco sobre los datos etéreos. Para terminar, también de tiempo, para terminar, pues algunas, digamos, algunos desafíos que hay actuales, que actualmente surgen a partir de lo que está demandando el mundo y de lo que hay también. Se necesitan mejorar técnicas de inteligencia artificial, se necesita volver un poco eficientes de cara a los 3 desafíos que les mencioné antes, el volumen de los datos, la heterogeneidad y el ruido, la complejidad de los datos. En el área biomédica, Artificial Intelligence ha sido utilizado para diferentes campos, como toma de decisión, el descubrimiento de medicinas, procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Y pues digamos que muchos métodos de los que son implementados y los que son aplicados en estas áreas están implementados o están desarrollados bajo el concepto de datos centralizados. Es decir, los datos tienen que estar en sitio. Entonces, pues tengo la limitante de no poder procesar los datos de forma geodistribuida. Es decir, urge tener técnicas de Artificial Intelligence enfocadas en el procesamiento distribuido, digamos en lo que he mencionado como el Distributed Machine Learning. Pues en el mundo biomédico, pues
hay técnicas por mejorar desde el punto de vista de Machine Learning, como les mencioné hace poco, los tres conjuntos, Artificial Intelligence, Machine Learning y Deep Learning. Hay muchas técnicas por mejorar en el mundo de Machine Learning, de Deep Learning, y pues obviamente todo el tema de aprendizaje distribuido para pues, lograr solventar muchas dificultades, muchas necesidades a la hora de procesar grandes volúmenes de datos. Para terminar, eh, hay diferentes desafíos, dependiendo donde usted se encuentre, digamos, dependiendo de su área. Hay desafíos computacionales para mejorar la implementación de los algoritmos, para tener algoritmos distribuidos más eficientes, para tener temas de comunicación, mejorar la seguridad, las formas de comunicar dichos algoritmos. También hay desafíos matemáticos y computacionales. Los métodos tradicionales desde el punto de vista estadístico se quedan cortos a la hora de procesar grandes volúmenes de datos y a la hora de procesarlos distribuidos. Es decir, hay que mejorar, hay que reinventar algunos métodos estadísticos que fueron muy útiles con el procesamiento centralizado, pero ahora de cara al procesamiento distribuido, al procesamiento descentralizado. También desde el punto de vista pues, matemático, desde el punto de vista de computación y pues, digamos que el área de datos biomédicos, el área de datos médicos, pues es un tema, pues, estos día a día hay investigación, hay presupuesto, los gobiernos, hay presupuesto, mucho dinero para hacer investigación, para mejorar la calidad de vida del hombre de diferentes enfoques, lo que se llama también la medicina de precisión, como por ejemplo con los dispositivos, el reloj que me toma el pulso y demás, cómo lograr potencializarlos para hacer o prestar muchos más servicios que mejoren la calidad del ser humano, que mejoren la calidad de salud del hombre. Y pues de acuerdo a ese paper que referencio ahí, es un paper del año 2017, es decir, de 2 años atrás, y el paper lo menciona, es un paper tipo journal, es de la ICM, el journal más prestigioso en computación, y básicamente en resumen lo que dicen las 40 páginas del paper es que este tema de análisis de datos, este tema que les acabo de mencionar del procesamiento de grandes volúmenes de datos, la distribución de los datos, es un tema que va a estar activo al menos en los próximos 50 años de la vida. Es decir, posiblemente mi generación y otra generación más, si se enfocan por este lado, desde los diferentes enfoques que le mencioné, pues van a lograr aportar mucho conocimiento desde diferentes campos, bien sea desde el punto de vista de métodos estadísticos, modelado matemático, bases teóricas también. Yo necesito hacer algoritmos correctos, que funcionen, hacer métodos formales para esto, y también pues implementaciones algorítmicas y desde el punto de vista de computación. Para terminar, pues les mostré un poco la importancia de por qué tener Fully Distributed Collaborations, tratando de responder un poco las necesidades actuales que hay en el mundo, muy especialmente ahora, por ejemplo, con el tema del COVID. Estas arquitecturas que están basadas en MapReduce, en procesamiento distribuido en sitio, pues deben ser migradas para poder tener un procesamiento geodistribuido. Y no olvidemos la última, y es que pues, ya hay un negocio detrás de los datos génicos, de los datos genómicos, y pues está liderado por los dos grandes grupos tecnológicos del mundo. Es decir, si ellos están encaminados por ahí, es porque o sea, algún olfato tienen para estar trabajando en este tema. Los temas de Machine Learning, de análisis, no se les olvide pues, que serán muy promisorios, al menos en los próximos 50 años de nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo. Eso es mucho para hablar, pero digamos que he rescatado lo más importante de la investigación. También pues dar un abrebocas de lo que hay por hacer y pues todas las preguntas que tengan con mucho gusto. Gracias. Muy bien, Wilmer, muchísimas gracias Diego, por ¿nos lees las preguntas si tu están tiempo. en...? Sí, sí, Hay claro. una pregunta aquí en el chat, entonces voy a empezar por esta pregunta. Dice, ¿qué beneficios podrían tener este tipo de enfoques ante la situación actual que vive el mundo por la pandemia y los datos relacionados con el COVID? Wow. Digamos que llegué a Francia antes de la pandemia, pero digamos que si uno lograra tener aplicaciones bajo el escenario FDC, procesamiento completamente distribuido, pues con lo del COVID hubiera sido muy benéfico, por ejemplo, compartir información de países de Europa con América, Sudamérica, Asia y demás. Digamos que ese tipo de aplicaciones pues, hubiera sido completamente muy deseables, altamente recomendables pues, para lo que estamos viviendo hoy día. Obviamente teniendo de fondo las restricciones que le mencioné, como por ejemplo las restricciones legales a la hora de compartir datos,
y también los temas reputacionales, digamos, temas de compartir datos desde el punto de vista socioeconómico. Pero digamos que hablando computacionalmente, pues hubiera sido, digamos, ese tipo de aplicaciones de seguro sería un hit para lograr avanzar en cuanto al conocimiento frente al tema del COVID. Digamos que el objetivo de nosotros es dar los fierros, dar las herramientas, dar los métodos para que los expertos médicos, biológicos, bioinformáticos, pues logren tener un conocimiento mucho más digerible para poder hacer toma de decisiones. Y pues en este caso del COVID, involucrando diferentes partes a lo largo y ancho del mundo. Muy buen, Wilmer. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿qué tan viable es tener este tipo de análisis distribuido para un contexto local en Colombia? Bueno, pues digamos que sí, posiblemente, bueno, no sabría en cuánto tiempo, pero posiblemente en los próximos años en Colombia irá a haber una demanda por ese tipo de aplicaciones, eh, pero más sin embargo, pues necesitamos que el gobierno local, digamos, el gobierno nacional allá de Colombia, los diferentes equipos de investigación y demás empiecen a promover estrategias, lineamientos, acuerdos, por lo menos a nivel de región, también a nivel de Sudamérica, para compartir datos. Entonces, digamos que muy posiblemente, no podría decir en cuánto, pero muy posiblemente en unos años, este tipo de aplicaciones lo iremos a ver que son realidad en Colombia y por ende pues el gobierno nacional y las diferentes instituciones tienen que moverse para poder dar respuesta a esto. Listo, ingeniero Wilmer. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, completo dice, ingeniero, muy buenas tardes, muchas gracias por su información. Tengo una pregunta, ¿cuáles deberían ser los esfuerzos de los programas universitarios actuales para potencializar y promover este tipo de aplicaciones en el país? Wow, bueno, digamos que desde el punto de vista universitario, pues uno, he hecho énfasis acá en este slide, digamos, desde los diferentes enfoques que se puede contribuir, es uno netamente computacional, también hay un enfoque estadístico, digamos, programas especializados en matemáticas, en estadística, pues lograr explicar primero cómo funcionan esas técnicas en escenarios centralizados, con la intención de lograr migrarlos a escenarios completamente distribuidos o sobre grandes volúmenes de datos. Entonces, digamos que con respecto a los diferentes retos que hay, pues hay retos en diferentes programas, en diferentes áreas. Esto no es solamente computación. Eh, Desde diferentes áreas podemos hacer frente a esto porque detrás de esto es un trabajo interdisciplinario. Digamos que cuando hacemos análisis de datos, hay un trabajo interdisciplinario, hay un trabajo estadístico, matemático, computacional, de fundamentos, hay un trabajo en entender el negocio del bioinformático desde el punto de vista médico. Entonces, digamos que pues, lo que hay es bastante por hacer en cuanto a lograr evolucionar los métodos actuales para hacerlos mucho más eficientes de cara a la distribución de los datos, al tener datos distribuidos y de cara al gran volumen de datos que se encuentran hoy día por almacenar, digamos por procesar, perdón. Listo, ingeniero Wilmer, tenemos otra pregunta de María Inés. Dice, ¿cómo influye la captura de los datos? Que entiendo que es lo básico para poder aplicar los análisis o los modelos. Muchas gracias. Bueno, un paso importante previo a hacer todo este proceso de análisis está relacionado con la curación de los datos, la parte de preprocesamiento de los datos. Y efectivamente, digamos que casi que el 70% de un proceso de análisis de datos se invierte en mejorar la calidad de los datos. Y es simple lógica porque si tengo datos, si voy a procesar datos de pésima calidad, pues el resultado voy a tener análisis, voy a tener conocimiento de pésima calidad. Entonces, de acuerdo a la literatura, el 70% se invierte en lograr tener un buen preprocesamiento de los datos, una buena curación de los datos, pues porque de ahí donde arranca. A mis estudiantes, cuando doy mis clases relacionadas con esto, les digo pues que son los ingredientes. Si yo arranco con ingredientes defectuosos, pues el producto final pues va a ser defectuoso. Entonces, digamos que casi que el 70-80% del tiempo debe ser invertido en garantizar o implementar, aplicar técnicas de preprocesamiento para tener un proceso de curación excelente sobre los datos. Perfecto, ingeniero Wilmer. En este momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiera participar.
Puedo activar el micrófono si desean o hacerlas aquí por el chat. Bueno, establece Olga que hay Protectos ML para enfermedades tropicales en Colombia. ¿Perdón? Establece Olga en el chat que hay Protectos ML para enfermedades tropicales en Colombia. No sé si ya Es el quieren de pronto alguna proyectos. pregunta. Ah, proyecto, me imagino que son proyectos, sí. Sí, perdón, Como les Proyectos mencioné ML. en un slide, el tema de Artificial Intelligence ha sido ampliamente aplicado a diferentes problemas biomédicos, y pues cuando hablo problemas son temas de salud. Entonces, pero digamos que el gran reto que hay hoy día es cómo migrar esos métodos tradicionales que ocurren de forma centralizada, cómo lograr interoperar con otras partes, interoperar con otros puntos geolocalizados, y adicionalmente también cómo lograr responder, analizar grandes volúmenes de datos, digamos, las grandes cantidades de datos que se generan en torno a la problemática que yo quiera resolver. Listo, muy bien. Yo creo que esas serían todas las preguntas por hoy. No sé si alguien más quiera participar. En este momento es el momento. Tenemos otra pregunta de Claudia Soler. Nos dice, excelente presentación. ¿Qué rol juegan los Electronic Medical Records en esa curación inicial de datos? Hay varios récords y muy diversos. Digamos que pues, esto de los dispositivos electrónicos pues también depende mucho del fabricante, ¿no? Entonces digamos que hace parte de lo que mencioné de los retos que hay hoy día sobre la heterogeneidad de los datos. Digamos que tenemos datos etéreos que provienen de diversas fuentes, de diversos dispositivos, bien sea de diferentes dispositivos electrónicos médicos, como menciona aquí. Y pues parte del reto es cómo lograr alinear estos datos etéreos para lograr tener información de calidad entre las diferentes fuentes. Es parte de los retos que hay desde el punto de vista de Big Data Challenges con respecto al análisis de datos. Es cómo lograr alinear, cómo lograr hacer un proceso más eficiente debido a la diversidad, a la heterogeneidad de los datos. Listo, perfecto. Esas son entonces las preguntas y esta fue la presentación. Muchísimas gracias. Muy buena presentación, muy completa y muy buen contenido. Ya pues quedamos atentos a datos de contacto que nos va a ofrecer en caso de alguna Aquí pregunta. Ese están. es un correo para que se puedan comunicar y listo, haremos por finalizada la conferencia.